Bueno, seguimos en Se Presume Culpable y con otro tema también vinculado a lo que tiene que ver con la justicia penal. Y es un tema que mucho a la sociedad no le interesa, pero creemos que debiera interesarle porque, bueno, las personas privadas de la libertad que han cometido delito cumplen su condena y vuelven a la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que procurar desde el Estado principalmente? Que estas personas se reinserten en la sociedad con herramientas y digamos, ya con una forma de vida distinta a la que ingresaron a cumplir una condena, obviamente por haber cometido delito. Tenemos que tratar de que salgan mejores personas para que, bueno, puedan reinsertarse en la sociedad y que, bueno, la vida sea mejor para todos, no solo para ellos, sino para el resto de la sociedad también. Para hablar de este tema, porque, bueno, hay muchas personas que están, ¿qué viene a colación? Hay muchísimas personas que están encarceladas en condiciones deplorables. Como siempre sostenemos desde este espacio, las personas privadas de la libertad lo único que perdieron es el derecho justamente a transitar libremente, a desarrollar una vida en el afuera como cualquiera de nosotros. Es el único derecho. Todo el resto de los derechos que tenemos cualquier ciudadano común están garantizados también para las personas privadas de la libertad. Entonces, hay muchísimas personas que están detenidas en comisarías en condiciones realmente inhumanas y degradantes. Y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales ha realizado un ranking en relación a este tema, donde muestra la cantidad de personas que se encuentran privadas de su libertad en comisarías, con todo lo que ello implica. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Quienes están cumpliendo condena en penales tienen distintos programas, pueden estudiar, pueden trabajar, pueden realizar capacitaciones, están en otros, si bien las cárceles no están en las mejores condiciones, tienen un programa que, bueno, pueden lograr allí resocializar, reinsertarse cuando cumplan su condena en la sociedad de una manera diferente y con otras herramientas que le permitan no volver a lo que habían vivido anteriormente. Pero ¿qué pasa? Muchas de las personas que están condenadas y muchas que no también están privadas de su libertad en comisarías. ¿Esto qué implica? Que todos los programas de reinserción y de resocialización que funcionan en las cárceles, en las comisarías no funcionan, pero por una cuestión de capacidad. No debieran estar personas cumpliendo condenas, por ejemplo, en comisarías. Para hablar de este tema, tenemos ya conectado al doctor Guillermo Nicora, director del programa de cárceles y medidas alternativas del INESIP, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Buenos días, doctor Nicora. No lo Sandra, estoy ¿cómo escuchando. estás? ¿Hola? A ver, ¿me escuchás ahí? Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, Muy bien, gracias por la llamada. no, por favor, gracias a usted por la comunicación. Bueno, ¿de qué se trata este ranking y a qué apunta este Lo ranking que, de personas, del total de las personas privadas de su libertad en distintas provincias? Hay un gran porcentaje que se encuentran en comisarías. Por ejemplo, en Santa Fe tenemos un 13%, pero para hacer una comparación en números, de 8.121 personas encerradas por el sistema judicial, 1.059 están en comisarías. En el resto del país y en algunas provincias la situación es mucho más grave. sí, Santa Fe está a mitad de tabla para abajo y Sí. cuanto más abajo mejor en este ranking que publicamos, que es una medida de difusión, lo hacemos no para premiar a nadie ni para castigar a nadie, sino para tomar conciencia, todos los que trabajamos en el sistema penal, pero además toda la comunidad, en la tontería que estamos haciendo, como vos decías, la lógica de la pena es construir una persona distinta que pueda reintegrarse plenamente a la sociedad, evitar volver a tener conflictos con las leyes, con sus vecinos, con sus conciudadanos, y para esto es necesario hacer algún tipo de trabajo resocializador que no se puede cumplir en las condiciones de encierro de las comisarías. Las comisarías de todo el país que albergan personas detenidas tienen unos pequeños
calabozos en los que a lo mejor con un lugar que podría alcanzar para tener una persona demorada por unas horas hasta que se formalizan las actuaciones o se lo traslada a la audiencia ante el juez, etcétera, pueden llegar a tener 5 o 6 personas, insisto, en el lugar donde podría haber una, meses y hasta años, Claro. cumpliendo pena inclusive después de condenada. Entonces, si nosotros cuando tenemos una persona que ha cometido un delito, supongamos que esa persona está presa porque abrió 6 autos y robó lo que había dentro, o se robó las ruedas de auxilio de los autos estacionados, o cualquiera, o rompió un negocio y se llevó mercadería o la recaudación. Cualquiera de esas personas que cometen delitos, que sin duda son delitos, pero que no tienen un componente de violencia contra otras personas, lo metemos en esas condiciones a cumplir una condena durante meses o años, lo único que vamos a conseguir es que incorpore a su vida cotidiana la violencia que no tenía antes de entrar preso. Claro, hay una cuestión que la sociedad pide también, bueno, cárcel, cárcel para todos, tienen que ir todos presos y demás. Hay otro tipo, y la ley misma lo establece, que hay otras medidas alternativas a la prisión. ¿Cuáles son los factores que influyen para que cada vez haya más personas presas? Yo creo que, no sé si usted lo comparte conmigo, la resolución de las prisiones preventivas que se dictan habitualmente por delitos menores y que a veces pueden llegar a ser también escarcelables, esas personas van todas a prisión preventiva. Y el mito ¿no? que existe de que, bueno, la puerta giratoria, entran y salen y demás. ¿Cómo analizan desde este estudio que hicieron esta cuestión? Sí, sí, nosotros estamos muy preocupados por este tema porque es cierto que ante un sistema de justicia que tradicionalmente, no afortunadamente en estos tiempos en la mayoría de las provincias, pero muchos de sus oyentes recuerdan que hace no muchos años la provincia de Santa Fe tenía un procedimiento completamente escrito, no Ujú. se hacían audiencias y cómo funcionaba la justicia penal era un misterio para la mayoría de la población. No veían ningún resultado. El único resultado visible de respuesta frente al delito es que haya personas en la cárcel. Entonces, como la cárcel pasó a ser por este sistema penal que tuvimos durante siglos en casi todos los países de América, heredado de la colonia, o sea, viene de aquella época, un sistema oculto, secreto, invisible, cuya única manifestación visible es la cárcel, como antes era el ajusticiamiento en la plaza pública, esa visibilidad es la única respuesta que el ciudadano persigue. Claro. Entonces, cree que si no hay una persona presa, no se hizo nada. Y como usted dice, hay un montón de cosas que se pueden hacer sin meter presa a la gente. Hay un montón de abordajes, de imposiciones, de mandatos, de trabajos comunitarios no remunerados, de cursos que se pueden hacer, de tratamientos por adicciones, abordar la causa que hizo que esta persona no respete el derecho del prójimo y cometa un delito, trabajar eso para que no vuelva a suceder. Esta es la finalidad de la pena y no necesariamente esto se consigue encerrándolo y mucho más. Generalmente no se consigue encerrándolo Claro. si el encierro es un encierro improductivo como el encierro en comisaría. Cuando aparecen los procedimientos oralizados, cuando aparecen los procedimientos rápidos de flagrancia, cuando cambia la velocidad de la justicia, Ujú. ¿qué nos sucede? Como nos quedó la inercia de que la única respuesta legítima es la cárcel, encerramos más rápido. Claro. Entonces, en vez de estar en prisión preventiva, están condenados, pero en vez de tardar 5 años en estar condenados, tardan 5 días o 20 días. Esto acelera la cantidad de personas en prisión. Esto hace que además una persona que sale estuvo sin hacer nada por sí misma en ese tiempo de encierro, vuelve a recaer en el delito porque es lo único que sabe hacer y no le hemos enseñado otra cosa, es reincidente, por lo tanto la pena se va a alargar más porque no va a tener libertad condicional, entonces, condenas más rápidas, reincidencia, o sea, penas más largas, reincidencias más rápidas, y tercera cuestión, leyes que
para hacer esta demagogia punitiva que muchos gobiernos han hecho, es decir, somos duros contra el delito porque escribimos leyes, ponen leyes donde, por ejemplo, la última reforma del Código Penal, de la Ley de Ejecución Penal, Sí. que le prohíbe a los jueces otorgar libertad condicional en determinados rangos de delitos. Ujú. Con lo cual, esas penas que antes se cumplían 2/3 en detención y 1/3 bajo reglas y bajo control en libertad, ahora se cumplen totalmente en prisión. Todo esto hace el aumento de la cantidad de personas en prisión y como no hay una suficiente disponibilidad de plazas penitenciarias, terminamos mandándolo a otro lado, a donde se pueda. Cuando se nos terminen las comisarías, quizá, no sé, usemos frigoríficos abandonados y los metamos en las cámaras frigoríficas. No sé cuál es la próxima idea cuando ya las comisarías no alcancen. Claro, ahora bueno, lo que hacen todos los gobiernos, por ejemplo acá en Santa Fe se está construyendo una nueva cárcel para también presos según de alto perfil, para presos que están con causas federales y demás, pero eso no hace a la cuestión. Y además, bueno, acá también hay una política de sacar los presos de la comisaría porque, bueno, la policía no está preparada para ese tipo de tarea, sino, bueno, está específicamente el servicio penitenciario, pero rápidamente se vuelven a llenar porque, bueno, esta cuestión que usted planteaba recién, ¿no? De la justicia encarcela porque es la única respuesta que encuentra al pedido de seguridad de la población. Y cuando cada vez que una persona es puesta en un centro de detención policial, que es lo que nos preocupa en esta campaña que estamos haciendo, o penitenciario, siempre hay un juez que lo ordena. Claro. Las detenciones sin orden judicial, afortunadamente, fueron historia del pasado, hoy ya no existen. Entonces, cada vez que una persona va presa es porque un juez ordenó que vaya presa. Y la Constitución Nacional dice en el artículo 18 la frase que todos conocemos, las cárceles serán sanas y limpias, después dice, para seguridad y no para castigo, o Claro. sea, está prohibido pensar la cárcel como una forma de hacer sufrir, una forma de castigar. Están para mantenerlos ahí y poder trabajar con ellos, no para que sufran. Y esto Claro. es algo que hay que abandonar en el sentido común. Cuando vos escuchás que dicen, al final están mejor que yo en la cárcel, es que queremos Sí, que estén bien, porque claro. queremos que valoren la vida en sociedad, que valoren lo que significa la dignidad humana, para que la puedan respetar reconociéndola. Si Claro. nosotros los tratamos como animales, ellos van a tratarnos como animales a los demás. Claro, Entonces, como se dice, y ¿no? La sigo, cárcel es la universidad del delito, en bueno, muchos pero casos. ese es un problema que generamos nosotros mismos. Claro, Al tener estas condiciones de detención, donde 6 personas están en el lugar que entra con suerte una, esas 6 personas están en una situación de estrés gigantesco, hay una mezcla, no sabes quién es asesino y quién es simplemente un ratero, y para poder cuidar que no le roben las zapatillas, tienen que aprender a pelear. Entonces, ese es el posgrado de violencia claro. para personas que a lo mejor no eran violencia. Pero sigo con el artículo 18. Sí, Después de decir que son para seguridad y no para castigo, la Constitución dice que toda medida que sobre texto de precaución lleve a mortificar a las personas más allá de lo indispensable para la propia privación, hará responsable al juez que lo autorice. Y esta responsabilización personal de los jueces es la estrategia que después de muchos años, pero muchos años, INESIP tiene 30 años y desde el principio viene trabajando en esta cuestión del abuso de la prisión preventiva y del encierro como única respuesta. Nuestra estrategia hoy es, hagamos realidad lo que la Constitución establece. Si los jueces siguen mandando a las personas a esos lugares, los vamos a denunciar penalmente y los vamos a perseguir penalmente. ¿Queremos echar a todos los jueces? No. no, ¿Queremos castigar a todos los jueces? No. Queremos que los jueces tengan la suficiente motivación y preocupación que hoy creemos que no existe para que se planten frente a los poderes públicos y le digan, señor, si usted, por ejemplo, si usted va a adherir a la desfederalización de drogas, y esto nuestros estudios dicen que va a significar que necesitamos
500 plazas penitenciarias más en los próximos 2 años, necesito, antes de que la ley entre en vigencia, 500 plazas penitenciarias nuevas, porque si no, no le voy a meter preso a una persona, no le voy a aplicar esta ley. Claro. Este tipo de actitudes que son muy difíciles de tomar y muy costosas para los jueces, porque todos sabemos lo que pasa cuando un juez hace algo que al poder no le gusta, la pasa muy mal, y en ese sentido nosotros no odiamos a los jueces, al contrario, los queremos fuertes, los queremos respaldados por la comunidad, los queremos cumpliendo y haciendo cumplir las leyes. Entonces, para eso los tenemos que, en este momento que se ha vuelto todo muy amable, los superiores tribunales departen amigablemente con los gobiernos provinciales, la Corte Suprema toma cafecito con el ministro de Justicia, pero no le dice, señores, ustedes están haciendo esto mal y no se lo vamos a permitir, que es su deber constitucional. Entonces, el Poder Judicial tiene que asumirse como poder del Estado y para eso tiene que tener ganas de hacerlo y de recibir algunos bollos que va a recibir, pero también tiene que dar. Claro. Doctor Nicora, ya nos queda poco tiempo, pero bueno, para una reflexión final, creo que también, además de cambiar esta postura de los jueces, esta forma de conducirse de los jueces, de permitir también el encarcelamiento y dictar ellos, obviamente, las prisiones, también hay que cambiar el chip un poco en la sociedad, ¿no? Que es lo que pide, es que, bueno, estos presos, si cometieron delito, porque hay que tener tantas contemplaciones y hay que se pudran en la cárcel, esto es muy habitual escucharlo. Y también, bueno, últimamente, hace unos días salió una publicación del presidente, bueno, donde esto que habla de que están gratis, que son todos iguales y comida gratis y demás. ¿Qué reflexión hace respecto a eso y qué mensaje para la sociedad en esto de cambiar, ¿no? Porque estas personas no se van a pudrir en la cárcel, van a cumplir su condena y van a salir y van a convivir con nosotros. Entonces tenemos que hacer lo posible, como decía yo al inicio, de que salgan mejores personas. Y esto la sociedad lo tiene que cambiar también un poco, ¿no? Y justamente cuando sale este espantoso mensaje del presidente de la República diciendo casa gratis, vamos a mostrar qué es lo que llamamos casa. 6 personas en una leonera que se llaman los pequeños espacios enrejados donde se tiene por un rato a una persona hasta que se busca el alojamiento, etcétera, etcétera. En una leonera viven el año entero 5 o 6 personas en un lugar donde el suelo alcanza para que haya una o dos acostadas a la vez. Claro. Entonces duermen por turnos. Eso es la casa gratis de que habla el presidente. Cuando dice comida gratis, no solo comida escasa y en malas condiciones de higiene y de salubridad, sino además muchas veces traída por la propia familia, porque el Estado en las comisarías no hay comedores, cocinas, lugares dignos para preparar y administrar alimentos. Esa es la comida gratis de que habla el presidente. Cuando habla de salud gratis, es un preso que para poder salir, porque se está muriendo de, por ejemplo, un problema grave de salud, tiene que cortarse para sangrar y entonces ahí recién lo van a sacar, si tienen patrullero, al hospital. Eso es la salud gratis de que habla el presidente. La educación gratis, lo único que aprenden es a pelear con los demás, porque Claro. no hay un maestro en las comisarías, no hay una escuela en las comisarías, no hay un consultorio psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Déjeme decir 2 cositas para cerrar. Sí. Una, vamos a iniciar en las próximas semanas una campaña pidiéndole a las personas, a todos los habitantes de la República que tengan ganas de hacerlo, que nos ayuden a documentar con una especie de concurso fotográfico qué es lo que está pasando hoy en las comisarías de nuestro país. Bien. Vamos a tratar de poner a la vista, porque una cosa es decir que se pudran en la cárcel y otra es ver cómo se están pudriendo en la Sí. cárcel. Esto cambia mucho la percepción y el humor público cuando te das cuenta qué animales que estamos siendo con esas personas. Y Ujú. la otra cosa que no quiero dejar de decir, 19 y 20 de septiembre en Rosario se va a hacer el 19º Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal y vamos a trabajar, no solo vamos a discutir estas cuestiones, sino que además vamos a hacer un taller como parte de este congreso sobre cómo litigamos en muchos lugares del país, inclusive en Santa Fe,
audiencias orales donde se decide sobre la ejecución penal, sobre libertades anticipadas, y esto, para los que les interesa el tema, puede ser un buen espacio para reflexionar y pensar soluciones locales, que es lo que creemos que tenemos que alcanzar. Bien, excelente. Allí estaremos entonces, lo vamos a recordar más cerca de la fecha. Bueno, Sí, doctor sí. Nicora, muy interesante el planteo. Muchísimas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable y estaremos en contacto en alguna otra oportunidad seguramente. A entera disposición y muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Se Presume Culpable de este sábado. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero, me acompañó hoy en los controles el gran Ulises. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí en FM Vox. Recuerden que pueden volver a ver todas nuestras entrevistas en el canal de YouTube Se Presume Culpable y que tengan un muy buen fin de semana.